Entras al aeropuerto, ves a la multitud, y en una fracción de segundo tu cerebro ya decidió: europeo, asiática, africano. Le bastaron tres cosas: piel, cabello, ojos. Lo hacemos cientos de veces al día, y ni una sola vez nos preguntamos, ¿por qué nuestro cerebro decidió que estos tres rasgos están conectados entre sí? Hoy vas a descubrir de qué color era el primer humano sobre la Tierra, por qué en los ojos azules no hay pigmento azul, de dónde salió el cabello negro y lacio de los habitantes de Asia, por qué solo en África puedes encontrar tanto los tonos de piel más oscuros como los más claros, y por último, ¿cuántas razas existen realmente en el planeta? En 2025, el genetista Guido Barbugiani, de la Universidad de Ferrara, leyó el ADN de personas que vivieron en Europa y Asia durante los últimos 45.000 años, y a partir de sus genes reconstruyó el color de su piel. Resultó que el 63% tenía la piel oscura, otro tercio un tono intermedio, y la piel realmente clara aparecía apenas en un 8%. E incluso hace 3.000 años, cuando las pirámides de Egipto ya llevaban 1.500 años en pie, cerca de la mitad de Europa seguía teniendo la piel oscura. O sea que la piel clara del europeo es más joven que las pirámides de Egipto. Bien, pero si la piel clara apareció tan tarde, uno podría pensar que el primer humano también era de piel oscura. No exactamente. Fíjate en un chimpancé. Debajo de su denso pelaje negro, su piel es casi rosada. Casi rosada. Así funcionan casi todos los animales cubiertos de pelo. La piel no necesita pigmento, porque el sol simplemente no le llega. Así eran también nuestros antepasados, hasta que perdieron su pelo. Hace unos 2 millones de años, nuestros ancestros salieron a la sabana. Caminaban y corrían durante horas, bajo un sol abrasador. Y para no sobrecalentarse, el cuerpo apostó por el sudor. El sudor se evapora mucho mejor sobre la piel desnuda, así que la selección natural fue haciendo a nuestros antepasados menos peludos y repartió las glándulas sudoríparas por todo el cuerpo. Y por primera vez, el ser humano quedó bajo el sol directo sin nada que lo protegiera de sus rayos. En 2004, el genetista Alan Rogers analizó el gen MC1R, que controla la producción del pigmento oscuro de la piel, y observó cómo había ido cambiando con el tiempo. Resultó que hace aproximadamente 1,2 millones de años, ese gen se quedó congelado en una sola variante en nuestros antepasados, justo la que hace que la piel sea oscura. ¿Pero por qué? La razón es simple: la luz ultravioleta destruye el ADN y el ácido fólico de la sangre, una sustancia sin la cual el bebé no se desarrolla bien en el vientre de la madre. La melanina, por su parte, funciona como un filtro incorporado. Y quienes tenían poca, dejaban menos descendencia. Así fue como la piel oscura se convirtió en la nueva norma para toda la humanidad. Durante más de 1 millón de años la llevó cada uno de nuestros antepasados, sin excepción. Por eso la pregunta clave ya no es de dónde salió. Lo verdaderamente interesante es otra cosa: ¿a dónde desapareció después? Hace 60.000 años, nuestros antepasados de piel oscura empezaron a dispersarse desde África por todo el planeta. Y durante milenios siguieron siendo oscuros, incluso en Europa. El cielo del norte, por sí solo, no cambió nada. La piel del europeo empezó a aclararse mucho después, y para entender por qué, hay que entrarle por donde menos te lo esperas, por el lado de la comida. Hablamos de la vitamina D. Sin ella no se absorbe el calcio, y sin calcio los huesos de los niños crecen blandos y se doblan bajo su propio peso. Hay dos maneras de conseguir vitamina D: obtenerla de la comida o fabricarla uno mismo, directamente en la piel, bajo la luz ultravioleta. Y aquí está la trampa. La piel oscura protege muy bien del sol, y por esa misma razón actúa como filtro y frena la producción de vitamina D. Mientras el ser humano cazaba, eso no importaba. Hígado, pescado graso, tuétano, en esa comida hay vitamina D de sobra. Y la piel no necesitaba el sol. Pero entonces, la humanidad inventó la agricultura. Hace unos 10.000 años, en Anatolia, en lo que hoy es Turquía, la gente empezó a cultivar cereales, que casi no tienen vitamina D. Las papillas de grano, el pan, las tortillas se volvieron la base de la alimentación, y poco a poco desplazaron a la carne y al pescado. Y para conseguir vitamina D, quedó un solo camino: la luz del sol. Parece que la solución es obvia: se necesitaba piel clara, y el cuerpo la creó. Pero la evolución no funciona así. Las mutaciones útiles no aparecen por encargo, surgen al azar, mucho antes de volverse útiles. En nuestro caso, el gen SLC24A5, que aclara la piel, apareció en una sola persona hace unos 25.000 años, miles de años antes de que existieran los primeros campos de cultivo. Durante mucho tiempo, esa mutación estuvo dormida en el ADN. Y luego cambió la comida, y ese gen se convirtió en una ventaja. Las personas con esa mutación conseguían vitamina D con más facilidad, así que dejaban más descendencia.
y la selección natural empezó a esparcirla por la población. Hace 8.000 años, los agricultores de Anatolia trajeron ese gen consigo a Europa. Y hoy lo tiene casi el 100% de los europeos. Bien, con Europa ya quedó claro. Pero ¿qué pasa con Asia? Chinos, japoneses y coreanos también tienen la piel clara. ¿Será el mismo gen? No, las mutaciones europeas no tienen nada que ver aquí. En Asia actúa otro gen, el OCA2. Lo tiene toda persona del planeta. Es uno de los principales mecanismos de producción de pigmento, y cuando se daña por completo, la persona nace albina. Pero en los habitantes de Asia Oriental, ese gen no está roto. En él cambió una sola letra del ADN. Y justo por eso, el cuerpo produce menos pigmento. En 2010, Melissa Edwards, de la Universidad de Toronto, fue la primera en relacionar ese gen con el color de la piel. Más tarde, genetistas chinos probaron el gen en peces y ratones, y en ellos la producción de pigmento caía notablemente. Resulta que en Europa, el color de la piel lo cambió un conjunto de genes, y en Asia, uno completamente distinto. Las mutaciones surgieron en personas diferentes, en extremos opuestos del mismo continente, de forma independiente. Y lo más importante, eso que hoy la gente considera un rasgo propio de su pueblo, surgió cuando ese pueblo ni siquiera existía. Hasta aquí todo suena lógico. Menos sol y menos vitamina D en la comida, menos pigmento. Lo que significa que en el continente más soleado del planeta, la gente debería ser la más oscura de todas. Palabra clave, debería. En 2017, la genetista Sarah Tishkoff, de la Universidad de Pensilvania, decidió medir el color de piel de los africanos. Para eso recorrió Etiopía, Tanzania y Botsuana. Se esperaba que África, el continente de la piel oscura, mostrara poca variación entre las personas estudiadas. Pero el resultado fue justo lo contrario. La piel más oscura del planeta apareció en el este, entre los pastores Mursi y Surma de Etiopía. Pero lo más sorprendente es que en la misma África se encontró también el tono de piel más claro, en el pueblo San de Botsuana. Entre esos dos extremos caben todos los demás tonos, toda la gama humana, del más oscuro al más claro, cabe dentro de un solo continente. ¿Pero por qué justo aquí? Todo porque África es el punto de partida. El ser humano pasó ahí casi toda su historia, y toda la diversidad genética se acumuló justamente ahí. A Europa y Asia salió un grupo relativamente pequeño. No se llevó todo el repertorio africano de mutaciones, sino solo la parte que por azar traía en el equipaje. Ahora mira tu mano. El pigmento de tu piel lo producen unas células especiales, los melanocitos. Y su cantidad es más o menos la misma en todas las personas. Un rubio de Suecia tiene los mismos que la persona de piel más oscura de la Tierra. La única diferencia es cuánto pigmento libera cada uno. Es como dos focos idénticos con un regulador de intensidad. El diseño es el mismo, pero uno alumbra a toda potencia y el otro a media. Resulta que el color de la piel casi no dice nada de una persona, ni de su parentesco, ni de su origen. Solo cuánto sol tuvieron sobre la cabeza sus antepasados y qué comían. ¿Pero qué pasa con el cabello? ¿Por qué unos lo tienen enroscado como un resorte apretado y otros lo tienen lacio como un hilo de pescar? Existe la idea de que el cabello rizado es más común en África y el lacio en Asia Oriental, como si fueran simplemente dos versiones del mismo peinado, pero en realidad tienen historias completamente distintas. En 2023, la antropóloga Tina Lasisi decidió averiguar para qué le sirven los rizos al ser humano. Tomó un maniquí especial, le puso pelucas de cabello humano real de distintas formas, lacio, ondulado y muy rizado, y lo colocó bajo lámparas potentes que imitaban el sol de África. Resultó que son justamente los rizos apretados los que mejor protegen la cabeza del sobrecalentamiento. Se levantan desde la raíz y crean una capa de aire entre el sol y el cuero cabelludo, como un pequeño techito. Y al mismo tiempo, el aire circula libremente entre el cabello, dejando que la cabeza se enfríe. Si te pones una gorra, también te protege del sol, pero debajo se calienta rápido. En cambio, los rizos apretados cubren la cabeza de los rayos directos y a la vez dejan que el sudor se evapore. Es casi una sombrilla perfecta contra el sol, pero que respira. Y ahora, vámonos a Asia Oriental. ¿De dónde salió aquí el cabello negro y lacio, en lugar de los rizos apretados de nuestros antepasados? Todo se debe a la mutación de un solo gen, el EDAR, hace unos 30.000 años. Con el tiempo se extendió por Asia Oriental, y hoy la tiene la mayoría de los habitantes de esa región. Durante mucho tiempo se creyó que el EDAR era simplemente el gen del cabello, pero en 2013, la bióloga Jana Kamberov, de Harvard, insertó la variante asiática en ratones de laboratorio, y en ellos aparecieron varios cambios a la vez.
El pelo se hizo más grueso, aumentó el número de glándulas sudoríparas, las glándulas mamarias se ramificaron más y los dientes cambiaron de forma. Es decir, una sola variante del gen afectó al mismo tiempo el cabello, la sudoración, las glándulas mamarias y los dientes. Y eso hizo pensar a los científicos, puede que la selección natural no fuera detrás del cabello lacio. Quizá lo verdaderamente útil eran esas glándulas sudoríparas de más, que ayudaban al cuerpo a enfriarse mejor. Y el cabello lacio resultó ser un plus agradable. El rastro de esa mutación lo puedes encontrar en tu propia boca. Pasa la lengua por la cara interna de los dientes de adelante, los de arriba. Si por detrás hay una hendidura que hace que el diente parezca una palita, ese es un incisivo en pala, y su forma depende de ese mismo gen. Con la forma del cabello ya quedó claro. Ahora falta entender de dónde viene su color, negro, castaño, rubio o pelirrojo. En realidad, la naturaleza usa solo dos pigmentos. Uno le da al cabello un tono oscuro, casi negro, el otro, un tono rojizo amarillento. Todos los colores de cabello salen de mezclar esos dos en distintas proporciones. Mientras más hay del primero, más oscuro es el cabello. Todo esto lo controla ese mismo gen que, hace más de 1 millón de años, oscureció la piel de nuestros antepasados. En los pelirrojos está dañado, y por eso casi no se produce pigmento oscuro. Esas variantes del gen son muy raras, y por lo general tienen que venir de ambos padres, así que los pelirrojos son, como máximo, un 2% de la población mundial. Donde más hay es en Irlanda y Escocia, donde en algunas zonas los pelirrojos llegan a cerca del 13%. Entonces, la piel tiene su historia, el cabello tiene la suya. ¿Y qué pasa con los ojos? Lo primero que hay que saber es que los ojos azules, en realidad, no existen. En toda la historia, ni una sola persona en la Tierra ha tenido pigmento azul en los ojos. En el iris hay un solo pigmento, la melanina, la misma que da color a la piel y al cabello. Y un ojo azul, en realidad, es un ojo café común y corriente, que simplemente tiene muy poca de esa melanina. Entonces, ¿de dónde sale el color azul? De la misma física que pinta de azul el cielo. Cuando la luz atraviesa las capas superiores del iris, las ondas azules, que son cortas, se dispersan más que las demás, y son justo esas las que ve nuestro ojo. O sea que el color azul no está en el iris mismo, sino que aparece por la forma en que la luz interactúa con sus tejidos. Es más, con los ojos verdes la historia es casi igual. El pigmento verde tampoco existe. Tienen que coincidir varias cosas a la vez. Debe haber un poco más de melanina que en los ojos azules, pero mucho menos que en los café. Y a la luz azul dispersada se le suma un leve tono amarillo del propio tejido del iris. Como resultado, nuestro cerebro percibe ese color como verde. Justo por eso los ojos verdes son tan raros, los tiene apenas el 2% de la población del planeta. Pero lo más interesante de los ojos azules ni siquiera es la física, sino de dónde salieron. En 2008, el genetista Hans Eyberg de la Universidad de Copenhague comparó el ADN de personas de ojos azules de distintos países, desde Dinamarca hasta Turquía y Jordania. Distintos países, distintos pueblos, sin ningún parentesco en común. Y en todos apareció exactamente el mismo fragmento de ADN. Las mutaciones ocurren al azar, y dos fallas independientes en el mismo lugar se verían diferentes de todos modos. Pero aquí la coincidencia en el ADN era letra por letra. Y eso solo pasa si ese fragmento no surgió de nuevo cada vez, sino que todos lo heredaron de una sola persona. Lo que significa que todas las personas de ojos azules tienen un antepasado en común. En algún punto del pasado vivió alguien en quien, por primera vez en la historia, se apagó la producción de pigmento en el iris. Y todas las personas de ojos azules del planeta, ese 8% de la humanidad, son sus descendientes directos. Imagínate, si tú tienes los ojos azules, entonces con cualquier desconocido de ojos azules en el metro, comparten un pariente. Pero hay otro rasgo de los ojos con el que millones de personas identifican al instante a los habitantes de Asia Oriental. Se trata del epicanto, un pliegue de piel en la esquina interna del ojo. ¿De dónde salió? En las últimas décadas, los científicos han propuesto varias explicaciones, la más popular, que todo se debe al frío. El pliegue viene acompañado de una capa de grasa más gruesa alrededor del ojo, así que pudo haberlo protegido del frío, del viento y del reflejo de la nieve. Es una teoría bonita, y funciona justo hasta que volteas a ver a los Khoisan del sur de África. Ellos también tienen ese pliegue, pero en el Kalahari no cae nieve. Entonces, quizá no es cuestión de frío, sino de arena y luz intensa, de las que el pliegue protege la esquina del ojo. Con los Khoisan esa explicación funciona, pero ¿qué tiene que ver entonces el norte de Asia? Hay una tercera opción, que el pliegue no sirviera para nada y simplemente se repartiera por el mundo junto con la gente, al azar, como se reparte cualquier detalle inofensivo. Pero ninguna de las opciones explica el panorama completo.
Y es que los genetistas ni siquiera pueden decir en qué parte del ADN está escrito ese pliegue. No sabemos ni para qué sirve el epicanto, ni qué genes lo crean. Pero sí sabemos otra cosa. Fíjate en cualquier bebé, no importa si nació en Tokio o en Madrid. Casi todos los bebés tienen epicanto. Y después crece el puente de la nariz, la piel se estira y el pliegue desaparece solo. Lo más probable es que tú también lo hayas tenido. La piel, el cabello, los ojos, eso es lo que se ve a 10 metros. Pero hay un rasgo que se nota desde aún más lejos, la estatura. La diferencia entre los pueblos más bajos y los más altos llega a los 30 centímetros. Además, la estatura se hereda muy bien. Los padres altos suelen tener hijos altos y los bajos, hijos bajos. De todos los rasgos de los que hemos hablado, la estatura es la que parece estar escrita en el ADN de la forma más segura. Pero basta con que los genetistas se asomen al genoma para que esa certeza empiece a desmoronarse. En 2022, el genetista Loic Yengo llevó a cabo el mayor estudio de la historia. Compararon el ADN de 5,5 millones de personas buscando las regiones del genoma que influyan en la estatura. Y encontraron más de 12,000. Para que te des una idea, del cabello lacio, las glándulas sudoríparas y la forma de los dientes de los asiáticos, se encarga una sola letra del ADN. Y aquí son más de 12,000 variantes genéticas, y ni siquiera eso alcanzó. Todas juntas explican apenas el 40% de la diferencia de estatura entre los europeos. Y en los demás pueblos, entre el 10 y el 20%. Por increíble que parezca, incluso después de leer el ADN de millones de personas, los científicos siguen sin poder predecir con suficiente precisión qué estatura tendrá alguien. ¿Dónde se esconde el resto de la respuesta? Esa pregunta la respondió, de forma inesperada, la historia. En 2016, investigadores del Imperial College de Londres reunieron datos sobre la estatura de 18,5 millones de personas de 200 países nacidas a lo largo de todo un siglo. Y resultó que algunos pueblos, literalmente, crecieron ante nuestros ojos. A lo largo del siglo XX, la estatura promedio de las mujeres coreanas aumentó cerca de 20 centímetros, y la de los hombres iraníes, 16,5. 20 centímetros, en apenas 4 generaciones. Para la evolución, eso es un instante, y en ese tiempo los genes prácticamente no alcanzan a cambiar. Lo que sí alcanza a cambiar es la vida. Mejor alimentación, agua limpia y medicina moderna. Todo eso le permite al cuerpo alcanzar la estatura que antes simplemente no lograba. Lo mismo pasó con los holandeses. Hoy son uno de los pueblos más altos del mundo. La estatura promedio de los hombres es de unos 184 centímetros. Pero a mediados del siglo XIX era todo lo contrario. Los holandeses estaban entre los más bajos de Europa, más bajos que los alemanes, los suecos y los estadounidenses. En cambio, en algunos países de África y del sur de Asia, la estatura promedio casi no cambió en ese mismo periodo. Todo porque las condiciones de vida cambiaron mucho más despacio. Se produce una paradoja. Dentro de una familia, la herencia sí juega un papel enorme. Pero si comparas países y generaciones enteras, en la estatura influyen mucho más la alimentación, la salud y las condiciones en que creció el niño. El rasgo más visible del aspecto humano resultó ser también el más sensible al entorno. Recapitulemos. El color de la piel cambió por efecto de la comida y el sol. El cabello resultó ser un efecto secundario de las glándulas sudoríparas. El ojo azul, un truco óptico de una sola persona. Y la estatura se reescribe cada siglo. Cada rasgo vive su propia vida. Pero en el día a día, seguimos percibiéndolos como un paquete ya armado. La piel oscura va con el cabello oscuro, la clara con el claro. ¿Crees que así funciona el mundo? Para comprobarlo, vámonos a las Islas Salomón en el sur del Océano Pacífico. Los habitantes de este archipiélago están entre las personas de piel más oscura del planeta. Pero aproximadamente 1 de cada 10 es rubio natural. El cabello claro se ve tanto en niños como en adultos. No es que se les aclare con el sol ni que sea tinte, nacen así. Durante mucho tiempo se explicó de forma sencilla. Alguna vez llegaron europeos por aquí, así que el cabello claro venía de ellos. En 2012, la genetista Amy Arkeni decidió comprobar esa versión y estudió el ADN de 1,000 isleños. Los investigadores no encontraron ningún origen europeo del cabello claro. Lo que sí encontraron fue una variante local del gen, que no existe en ningún otro lugar fuera de Oceanía. O sea que el cabello claro surgió al menos 2 veces, una en Europa y otra en las Islas Salomón. Y así tenemos a un rubio de piel oscura.
cuya piel heredó una historia evolutiva y cuyo cabello heredó otra completamente distinta. Resulta que los rasgos que el cerebro suele juntar en un único tipo racial, en realidad pueden combinarse de cualquier manera. Y si no existe ningún paquete predeterminado, surge la siguiente pregunta. ¿Con qué rasgo distinguir entonces las razas humanas? ¿Y cuántas razas tendrían que salir? En 1735, Carl Linneo, el creador de la clasificación de todos los seres vivos, dividió a la humanidad en 4 grupos. 60 años después, el antropólogo alemán Johann Blumenbach ya contaba 5. A principios del siglo XX, el francés Joseph Deniker distinguió 10 razas solo dentro de Europa, mientras que su contemporáneo William Ripley, en ese mismo continente, veía apenas 3. Estudiaban a las mismas personas, pero trazaban las fronteras en lugares completamente distintos. Los científicos no lograban ponerse de acuerdo ni en el número de grupos, ni en los rasgos con los que asignar a alguien a uno de ellos. ¿Pero por qué? En 1972, el genetista Richard Lewontin intentó averiguar dónde se concentran en realidad las diferencias entre las personas. Para eso, comparó variantes genéticas de miembros de distintas poblaciones. Y descubrió que cerca del 85% de las diferencias no está entre las razas, sino dentro de cada población. Es decir, 2 personas que ubicamos en el mismo grupo no tienen por qué parecerse entre sí. Un africano puede diferir genéticamente de otro africano, más de lo que difiere de un europeo o un asiático. Las fronteras que por el aspecto parecen tan obvias casi no coinciden con la forma en que realmente se reparten los genes. La raza debía dividir a la humanidad en unos cuantos tipos bien definidos. Pero mientras más de cerca estudiaban a la gente los científicos, más claro quedaba que casi toda la diversidad se queda dentro de las fronteras trazadas, y que esas fronteras dependen de qué rasgo alguien decidió tomar como el principal. Estás en el aeropuerto, y tu cerebro ya decidió quién es quién entre la multitud. De todo lo que hay en una persona. ¿Cómo piensa? ¿A quién ama? ¿Qué le da miedo? Agarraste justo lo que se ve desde el otro extremo de la sala. Y decidiste que con eso bastaba, para saber quién tienes enfrente. Estás acostumbrado a pensar que ves razas, pero ahora sabes que en realidad vemos varias historias evolutivas independientes que por casualidad se encontraron en una misma persona. Y quizá lo más asombroso de todo es que nuestro cerebro alcanza a convertirlas en una sola palabra, antes incluso de que lleguemos a conocer a la persona.